mensaje es cómo permanecer firmes en tiempos de dificultad. Ese es el título. Y el subtítulo o respuesta es enfrentando el sufrimiento como verdaderos cristianos. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 19. Entonces, como yo decía al principio, creo que todos por alguna situación estamos pasando. Pero ¿cómo es que nosotros reaccionamos ante esos problemas que nos suceden? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Cuando estés ahí me dices amén, por favor. Amén. Bien, la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos, pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el limpio y el pecador? El impío y el pecador. Así que aquellos que sufran por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. ¿Ven? Entonces, en este capítulo podemos encontrar enseñanzas muy importantes para poder enfrentar las pruebas y las dificultades de la vida como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos. Tenemos que comprender un principio general del sufrimiento. Todas las personas, de una o de otra manera, están enfrentando o enfrentarán el sufrimiento, ya sean cristianos o inconversos. La diferencia radica principalmente en dos puntos. El primer punto es la duración del sufrimiento. Toda la gente, nosotros como cristianos y allá afuera la gente que no tiene a Cristo en su corazón, todos enfrentamos problemas, dificultades, enfermedades, escasez, lo que tú me digas. El primer punto es la duración del sufrimiento. Para los cristianos el sufrimiento es temporal aquí en este mundo. Esa es la primera diferencia, el primer punto, la duración del sufrimiento. La persona que no tiene a Cristo, su sufrimiento es o puede llegar a ser eterno. ¿Se comprende ahí? Sí. O sea, nosotros el sufrimiento es temporal. ¿Por qué? Porque mientras estemos en el mundo tendremos aflicciones, pero cuando esto se acabe, cuando Cristo venga, si tú y yo estamos firmes, si tú y yo verdaderamente somos cristianos, nos vamos con Él. Y ahí se acaba el sufrimiento, ¿cierto? Así es. La otra forma es la forma en cómo enfrentamos el sufrimiento. Lo que decía de lo que a mí me sucedió, cómo enfrenté el problema. Entonces, por ello Dios me dio esto. Entonces, los inconversos enfrentan los sufrimientos de la vida sin esperanza. El inconverso no tiene esperanza, tiene frustración, tiene enojo, tiene inseguridad, tiene tristeza, y eso no le da la capacidad de tomar buenas decisiones o de poder ver la salida a los problemas. Al contrario, no encuentra una puerta, no encuentra una salida para sus problemas. Confía en el hombre, y la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre. La gente confía en que alguien le va a ayudar, que la gente pone sus ojos en el hombre, y realmente quien nos va a ayudar en todo, en el tema que tú me digas, es Jesús. Amén. No hay otro.
confían en su propia capacidad. La gente lucha en sí mismo, o sea, lucha con sus propias fuerzas, termina cansado, termina frustrado. ¿Por qué? Porque tú jamás vas a poder arreglar tus problemas. Ahora que me sucedió esto, ya una vez que salí, una vez que arreglé las cosas, me dio coraje por la injusticia de las cosas. Y lo primero que a mí me pasó es irme a tomar, porque yo vengo de ese asunto. Entonces dije, bueno, pues me pongo una borrachera y se me quita este asunto, ya me calmo. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo mora en mí, que ahora Él me recuerda, tú no puedes hacer eso. Y si yo lo hubiera hecho, me hubiese equivocado y a lo mejor ya me estuviera aquí. ¿Por qué? Porque al menos a mí el vicio trastorna mi mente. Y cuando tú estás borracho, te acuerdas de muchas cosas y lo primero que vas a hacer es ir a buscar más problemas. Porque yo en ese momento de ira, tenía ganas o quería vengarme de estas personas porque identifiqué a ciertas personas y dije, pues ahí va la mía. Pero la palabra de Dios dice que la ira es de Dios, la venganza es de Dios. Él es el que da el merecido a las personas, no yo. Lo que yo tengo que hacer es perdonar. Y justamente fue lo que hice, y el pastor es testigo que una vez que salí de ese lugar, él me ayudó a hablar con los policías. Y eso me generó incluso problemas, porque hubo quien se enojó porque yo hice eso. ¿Cómo es posible que te metieron ellos a la cárcel y tú vas y oras por ellos? Porque simple y sencillamente la Biblia me dice que yo debo de perdonar, porque no fueron ellos los que lo hicieron, es el diablo que está usándolos para poderme afectar. Así es. Entonces, si yo me voy y tomo, y como yo los traía muy frescos en mi mente, ¿qué crees que hubiera pasado? Hubiera hecho una tontería. Entonces, cuando luchamos en nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Cuando dejamos que Dios luche por nosotros, estamos tranquilos, no pasa nada y hay victoria. Y Dios me dio la victoria. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Pero el cristiano enfrenta los sufrimientos poniendo su esperanza y su fe en Dios y sus promesas. Eso fue lo que Dios hizo conmigo. Me enseñó que yo no tengo que pelear, yo tengo que confiar en sus promesas. Y una de sus promesas que Él me dio a mí hace 16 años es que Él estaría conmigo donde quiera que yo fuera. Y ahí para mí es donde quiera, es donde quiera. Estaba en la cárcel Dios estaba conmigo. He estado en lugares hermosos, ahí Dios ha estado conmigo. He estado en mi casa y he estado triste, ahí Dios ha estado conmigo. O sea, en todo tiempo Dios está contigo cuando realmente tú le has aceptado y cuando realmente crees en sus promesas. Y te repito, Josué 1:9 habla de eso que te estoy diciendo. Él me dijo que él iba a estar conmigo, pero había 4 instrucciones que llevar a cabo. Más atrás, en Josué 1:5 me parece, él dice que nunca me va a desamparar, nunca me va a dejar. Y yo he podido ver su mano ahí, yo he podido ver que es real. Entonces, si realmente tú has creído en Cristo Jesús y crees en su palabra, ahí hay muchas promesas para ti y para mí. Pero si nuestra confianza no está puesta en Él, o si solamente crees en Él cuando tú quieres, las cosas no funcionan. Yo estoy convencido que todo problema, toda situación, Dios la arregla. Este asunto del alcohol, pues es algo fuerte que estaba en mí, el alcohol y la droga. Es algo fuerte, algo que me costó muchísimo. Bueno, es más, nunca pude dejarlo, fue Dios quien me lo quitó. Así es. Yo no pude, luché mucho por dejarlo y nunca pude. Tuve que creer verdaderamente que Él era el único que podía quitarme. Y ahora cuando vienen esos pensamientos que vienen de parte del diablo, pues embriágate y así te desquitas, haces esto, haces lo otro. Entonces, ahora el Espíritu Santo me recuerda que yo ya no puedo obrar de esa manera. Yo tengo que tener confianza en Él. Y estas personas que hicieron esto, porque hasta el día de hoy es otro asunto, nunca supimos quién fue el que hizo esto. La ley no me lo pudo revelar. Nunca supe quién fue el que puso o reportó el carro robado. Y esa es otra cosa que me tiene pues inquieto. De bueno, se supone que si alguien roba le piden sus datos, o si alguien reporta algo le piden sus datos. Cuando tú reportas que en tu casa hay pleito con tus vecinos, toman los datos y te piden quién está reportando. Jamás me pudieron decir. Pero hoy en día sé que Dios sí sabe y Él es el que les va a dar su merecido. Amén.
Entonces veamos cuáles son las enseñanzas que encontramos en el texto que hemos leído para que comprendamos cómo podemos mantenernos firmes aún en tiempo de dificultad. Primer punto, primera enseñanza: el sufrimiento no es extraño en la vida de los hijos de Dios. Tú y yo no nos debemos de sorprender porque nos pasan cosas. Si realmente tú y yo seguimos las pisadas de Jesús, tenemos que comprender que va a haber mucha dificultad en nuestra estancia aquí en la tierra. Hay gente que le molesta que tú y yo asistamos a la iglesia. Hay gente que le molesta que los que predicamos vayamos a predicar. Le molesta, están enojados, pero es porque el diablo lo pone en sus corazones. En el versículo 12 de Pedro, 1 de Pedro 4:12, dice ahí: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Ahora, ¿por qué crees tú que nos tiene que, o por qué crees que nos pasan cosas? Digo, Jesús estuvo en la tierra y Él nunca pecó, Él no tendría por qué haber tenido dificultades, y las tuvo, ¿cierto? Y Él no hizo nada. Tú y yo hemos hecho cosas. Yo he hecho muchas cosas, o hice muchas cosas. Obviamente, todo aquello que yo hice en el pasado hoy tiene consecuencias. Alguien me decía, después de esto, todo lo que les hablo es relacionado con lo que me pasó y con lo que la palabra me confrontaba. Pero alguien me decía: ahora te toca vivirlo a ti. Tú le hiciste, ahora lo tienes que pagar. Yo sé que no es así, pero finalmente sí es consecuencia o para que yo me dé cuenta el daño que se hace cuando no tienes a Cristo en tu corazón, cuando te dedicas a hacer maldad. Ahora me toca vivirlo y es feo, es horrible, pero esa es también la consecuencia de seguir a Jesús. Cuando tú sigues a Jesús, va a haber problemas, te vas a enfermar, vas a tener muchas luchas en economía, con tu matrimonio, con tus hijos. Y los que venimos de los vicios, vamos a luchar constantemente con ello. Pero si Cristo está presente, eso se borra, eso se quita. La lucha va a ser constante, pero tú ya no vas a caer. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado que en el pensamiento llega: nomás unas. Pero al final tú no eres de una. O sea, el que es vicioso no es de una. Con una empieza y le sigue. Y después vienen los problemas. Y después viene el que nos estamos arrepintiendo de lo que hicimos. Cuando mejor es escuchar la voz de Dios y no caer en ella. En la venganza. Me puedo vengar, sé cómo hacerlo, pero eso va a generar más problemas. Y entonces, si no iba a estar en la cárcel, pues ahora sí voy a estar en la cárcel. Mejor escucho a Dios limpia todo esto y me da paz a mí. Y vivo mejor. ¿Ven? Posiblemente habrá algunos cristianos que se extrañan de estar pasando por tiempos de sufrimiento, de enfermedad, de escasez, de persecución. Y quizás se preguntan: ¿por qué me pasa esto a mí que soy cristiano? ¿Por qué a mí que yo te estoy sirviendo, Dios? Al inicio yo me cuestionaba de esto, al inicio de mi caminar con Él. ¿Por qué? Porque ahora que yo te sigo, porque ahora que hago las cosas bien, pues me llegan más problemas. Y no es que me llegaran más problemas, era lo que yo había sembrado. Y lo que tú hagas, o sí, tienes que vivir la consecuencia de ello. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias las tenemos que vivir. Y ahí, entiendo yo que ahí es cuando aprendemos a confiar más en Él. Nuestra fe debe aumentar porque Él me sacó de ahí. Porque si ellos hubieran querido, me pasan a Pacho. ¿Por qué? Porque tan fácil es acusarte de algo. Y tú muestras que sí, que está limpio, que en este caso hablo de mis papeles, son originales. Y ellos dicen: no lo es, y es tu palabra contra la suya. O sea, muy fácil te ponen algo y te dicen: eres culpable y vas a la cárcel. Muy fácil, no les puedes ganar. Pero Cristo Jesús les gana. Amén. Pero la idea de vivir una vida cristiana exenta de problemas, exenta de dolor, exenta de dificultades,
ustedes es una idea antibíblica. O sea, si tú que eres cristiano crees que tú debes de estar o vivir en un lecho de rosas y no sufrir porque ya Cristo está contigo y como Cristo es amor, debo de vivir así, estamos equivocados. La realidad es que tenemos que padecer. Cristo padeció por nosotros, nosotros tenemos que padecer. Y nuestro Señor Jesús fue claro en su enseñanza para con nosotros en Juan 16:33, donde Él habla, Él dice ahí que mientras estemos en el mundo tendremos aflicciones. Y no dice que el inconverso, o sea, le está hablando a su pueblo, le está hablando al cristiano. Mientras tú y yo, cristianos, estemos en el mundo, vamos a padecer aflicciones. Y aflicciones son problemas. Es dolor, es tristeza, es vituperio, crítica, insultos. Pero se le hicieron a Jesús, ¿por qué a nosotros no? ¿O por qué pensar que a nosotros no nos debe de suceder eso? Porque mucho tiempo yo cuestioné ese asunto. ¿Por qué debo de sufrir si ya vine a Cristo y se supone que con Cristo se acaba el sufrimiento? Porque simplemente tenemos que padecer lo que Él vivió en la tierra. Ahora, lo que Él vivió en la tierra no se compara con lo que a nosotros nos pasa. Muchas veces maximizamos lo que nos pasa. Yo decía, es que esto está tremendo. O sea, si voy para allá, pues es por mucho tiempo. Piensas muchas cosas. Pero en realidad nada de eso es tan difícil o tan feo como lo que le pasó a Cristo. Así es. Todos los cristianos en el mundo pasan por situaciones difíciles, por situaciones de aflicción y dolor, al igual que nosotros. No soy el único que pasa este asunto. Todos los que le servimos a Dios pasamos por situaciones difíciles. Y mucha gente es muy clara por lo menos conmigo hay gente que me dice, ¿cómo es que te pasa esto y te pasa lo otro y sigues adorando a Dios, sigues sirviéndole a Dios? Deja eso. Tu vida antes era diferente. Obviamente esta gente que dice esto no tiene a Cristo en su corazón, pero tu vida antes era de éxito y ahora puros problemas. Que se supone que tú buscas a Dios, se supone que tú le sirves a Dios, debes de vivir mejor. Eso es el diablo diciéndote, como que Él te ofrece algo. ¿Te acuerdas cuando el diablo tentó a Cristo y le decía que le daba esto, le daba lo otro, con tal de que Él renunciara a Dios y que lo adorara a Él? Pues prácticamente, en otras palabras, ahora eso sucede con nosotros. El diablo nos pone cosas que parecieran mejor que lo que estamos viviendo. Pero yo estoy convencido que el mejor camino de aquí hasta que yo muera es de la mano de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y espero que eso tú también lo tengas claro. Aunque haya aflicción, aunque haya problemas, aunque estés batallando, tu problema es mínimo. Hay gente que está sufriendo más que tú. Por eso hablo que en todo el mundo hay gente cristiana que está padeciendo. No es nada más nosotros. E incluso dentro de nuestra congregación puede haber alguien que está sufriendo más que yo. Y está aguantando. Y si no está aguantando, bueno, entonces le hace falta que nosotros fortalezcamos a los que están dentro. ¿Ven? Amén. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. O sea, no eres tú, no soy yo. La familia en la fe en general padece, sufre. Pero dice aquí que seamos prudentes y que nos mantengamos atentos por los ataques del diablo. Y también dice que él anda como león rugiente. Él está buscando nuestra debilidad. De hecho, creo yo así. El diablo sabe nuestra debilidad, sabe por dónde pues darnos. Pero si nosotros estamos atentos, nos mantenemos firmes y le hacemos frente, ¿cómo le hacemos frente al diablo?
orando, hablando con Dios, ayunando. Esa es la manera en que tú y yo le vamos a poder hacer frente. No como por ahí dicen, échale guerra al diablo. Tú no le puedes hacer nada al diablo. Tú no puedes pelear con el diablo. Y si lo haces te va a desbaratar. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir al Padre, ir a Él, porque Él es el que va como poderoso gigante. Él es el que quita nuestros enemigos, Él es el que quita los obstáculos, Él es el que rompe las cadenas, Él es el que nos da luz para seguir caminando. Él nos indica por dónde caminar. Entonces tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, pero además tenemos que hacerle frente. ¿Cómo? En oración. No le dejemos todo a Dios. Hay cosas que cuando tú oras a Dios y vas a la palabra, Él te da instrucciones de lo que a ti te toca hacer, de lo que a mí me toca hacer. Así es. Segunda enseñanza: participar de los padecimientos de Cristo debe ser motivo de gozo en nuestra vida. Eso es difícil de entender. ¿Cómo es que vas a ponerte contento, vas a estar alegre cuando estás sufriendo? Es así como que difícil de entender. Pero cuando logramos comprender lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, podrás entender que esto de padecer y gozarte de ello te da la seguridad de que tú vas en buen camino, de que tú vas para la vida eterna. Te voy a explicar por qué. Primera de Pedro 4:13. Dice ahí, alégrense, al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente en la gloria de Cristo, o cuando Cristo se revele, que esto es en la segunda venida. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Entonces, para ir al cielo necesitamos morir primero a nosotros. Y cuando morimos a nosotros mismos, esto que me sucedió, no nos tiene que agobiar. Tenemos que gozarnos. Seguramente en este mundo nadie quiere sufrir, y mucho menos sería motivo de gozo. Pero para nosotros los cristianos, participar de los sufrimientos de Cristo significa que estamos caminando en sus caminos y estamos siguiendo sus huellas. Si a ti nada te pasa y todo está bonito, no estás en el camino correcto. Si te pasan situaciones, ten la seguridad de que Cristo va al frente, va siguiendo. Y eso te tiene que dar gozo, eso te tiene que dar paz, eso te tiene que dar la seguridad de que vas en buen camino para cuando esto se acabe, nuestro tormento, nuestro sufrimiento, se va a quedar aquí y nos vamos tú y yo a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20 y 21. Primera de Pedro 2, 20 y 21. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Aquí hay algo importante a resaltar. Después dice, y ustedes fueron llamados a esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. O sea, esto es parte para lo que tú y yo fuimos llamados. Y está medio raro, ¿no? ¿Cómo que fui llamado para sufrir? Pero es padecer, es pagar un precio por lo que por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, en el camino de Cristo encontraremos abandono, dolor, aflicción, angustia, persecución, traición, etc. O sea, cuando tú caminas de la mano de Dios, va a haber gente que te traicione, de tu propia familia. Va a haber gente que te va a abandonar. Y hay un dicho mundano que dice que en la cárcel y en la enfermedad se ven los amigos, o en ese caso se ve quién está contigo. Y yo lo he palpado muchas veces. O sea, verdaderamente me doy cuenta que el que nunca me ha abandonado, por eso decía de las promesas, es Cristo. Y aún cuando yo era malvado, Cristo estaba conmigo. Porque Él me guardó, si no, no estaría yo aquí.
Aún siendo malo, Él estaba conmigo. Aún siendo malo, Él me mostraba su amor. Aún siendo malo, Él me protegió, porque Él tenía un propósito conmigo. Y el propósito es que yo comparta su palabra, que yo lleve su palabra a donde Él me lleve, a donde Él me abra las puertas. Me muero predicando la palabra. Decidí consagrarme a Él y eso es lo que pienso cumplir. También veremos su gloria, o más bien, pero también veremos su gloria, es decir, en el camino de Cristo encontraremos abandono, traición, aflicción, angustia, persecución, pero también veremos su gloria porque en el camino de la cruz no termina en muerte, sino en victoria de la resurrección. De entrada, o sea, me entré en aflicción, entré en confusión, entré en muchas cosas, pero al final Dios me dio la victoria. Pero la victoria de victorias es allá arriba. Amén. Aquel está conmigo para ayudarme, me da herramientas. En el taller de evangelismo hablaba de que Dios nos da herramientas para poder ser victoriosos. Bueno, también en nuestra vida cotidiana Él nos da herramientas. Y una de las herramientas es la oración. Y Él nos enseñó a cada situación, Él tenía comunión con el Padre en todo momento. Y no oraba media hora o una hora, Él oraba muchísimo tiempo. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender a desarrollar, hablar más con Dios, tener más comunión con Él, y entonces veremos la victoria en todos los problemas que nos puedan suceder. ¿Amén? Por último, la tercera enseñanza es: somos bienaventurados si somos insultados por causa de Cristo y por vivir como cristianos. Primera de Pedro 4, del 14 al 16. Bienaventurados ustedes que cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo, sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero tampoco tenga ninguna vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. En la versión Reina Valera habla de vituperar. Y vituperar significa criticar con dureza o hablar mal de una persona. Tenemos que comprender que así como nuestro Señor Jesucristo fue vituperado, fue insultado, fue criticado por el mundo, así también lo seremos nosotros. Lo que Él pasó es un ejemplo de lo que a ti y a mí nos va a suceder, pero nunca como a Él le pasó. O sea, tú no vas a morir por la demás gente. Tú vas a padecer, pero no vas a morir por los demás. El que murió por los demás, por la humanidad, es Cristo. Y lo hizo por amor, y lo hizo sin renegar. Y a veces el diablo lo que quiere es que tú y yo reneguemos, que caigamos en renegar, en renunciar, en ir para atrás, en decir, esto no es para mí. A nuestro Señor le llamaron endemoniado. Veamos qué dice Juan 10:20. O confirmo con Juan 10:20. Muchos de ellos decían: tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso? Entonces, ¿qué te esperan? ¿O qué me espero yo de crítica ante ellos, no? O sea, si a Jesús le dijeron que estaba endemoniado, a mí me dicen que estoy loco cuando les quiero compartir. Hay gente muy puntual a la que me he dirigido en lo personal y a veces el consejo bíblico no gusta. Entonces, está loco. ¿Tú quién eres? Es cierto, yo no soy nadie, pero lo que les doy es palabra de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado. Veamos qué dice Mateo capítulo 13, del 54 al 57. Mateo 13, del 54 al 57. Dice: al llegar a su tierra, les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía: ¿de dónde le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene
todo esto. Y les era muy difícil entenderlo, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y en su propia familia. Muchas veces nuestra propia familia nos va a criticar. No sé si a ti te pasó, pero cuando yo me convertí en Cristo, se vino encima mi familia. Se enojaron porque yo traicioné lo que los padres nos dejaron, aunque en realidad no nos dejaron nada. A mí me enseñaron a ir a la iglesia y nada más, pero no había enseñanza bíblica. Yo podía seguir haciendo lo que yo quisiera y no había algo que me inquietara como ahora. Ahora yo sé lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Dios me ha mostrado esto. Y esto me ha hecho que tome buenas decisiones. Esto ha hecho que hoy tenga paz en las aflicciones, en los problemas. Esto ha hecho que ya no me meta en problemas, aunque a veces todavía mi carácter me traiciona. Pero Dios va dando sabiduría y Dios va haciendo que nosotros cada día nos equivoquemos menos. Pero esto va a hacer que la gente se burle de nosotros. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa muy seguido hasta el día de hoy. Hay gente que se burla por lo que nosotros hacemos. Nuestro Señor sufrió burla de los romanos y de los judíos. Mateo 27, 28 al 30. Mateo 27, de 28 al 30. Luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata. Sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían: salve el rey de los judíos. Además le escupían con una caña, le golpeaban la cabeza. Todo esto, ¿cuándo nos ha pasado a nosotros eso? No, al menos a mí no. Me han pasado cosas que en su momento yo digo, son fuertes y me duelen, pero nada que ver con lo que a Dios le pasó, con lo que Cristo vivió por ti y por mí. Siempre he hablado de esto de la cruz, siempre he hablado que nos debe de doler lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Si no nos duele lo que Él hizo en la cruz, por eso es que a veces vemos las cosas muy simples y seguimos igual, porque no comprendemos el sufrimiento verdaderamente como Cristo lo vivió en la cruz. Vemos nada más lo que a nosotros nos pasa y decimos: es que a mí me ha pasado esto y es fuerte, lo maximizamos, pero en realidad es mínimo lo que nos ha pasado y lo que nos pasa, lo que Dios permita que pase. Y lo que Dios permita nos tiene que hacer fuertes, nos tiene que hacer dependientes de Él. Eso es lo que yo he aprendido. En cada situación que me ha sucedido, he entendido que necesito depender aún más de Él. Necesito confiar más de Él. Así es. Y nosotros nos molestamos porque se burlan de nosotros por ser cristianos. Yo he recibido mucha burla por ser cristiano, con inconversos, e incluso hay gente que está dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, pero no están, no están firmes, están, como hemos dicho, cristianos más que cristianos. Y a veces ellos creen que uno ya es religioso, que ya es fanático, que ya es muy legalista. Pero cuando nosotros vamos entendiendo lo que Dios quiere con nosotros, nos volvemos tajantes, nos volvemos pues sí, creo que la palabra correcta es eso, tajantes. Si Dios dice que esto no y punto. Muchos se desaniman por las burlas, por el menosprecio, pero ya Cristo sufrió todo esto por nosotros. Es motivo de gozo y de bendición que las personas nos critiquen, insulten o hablen mal de nosotros por causa de Cristo, y no por causa de ser ladrón, borracho, homicida. Eso sí debería de ser vergonzoso. O sea, la gente que aún me conoció como antes, y luego cuando escuchan mi testimonio, a mí me da vergüenza. Por eso es que no me gusta dar detalles de este asunto, porque eso me da vergüenza. El que ahora me vea predicando, o ahora que vamos a salir a las calles a compartir el Evangelio, no nos debe de dar vergüenza, nos debe de dar alegría, gozo. Amén.
Y va a haber burlas. Se los aseguro que va a haber burlas, va a haber quien los critique, va a haber quien se ría a lo lejos. Y te lo digo porque me ha sucedido. Ustedes lo van a vivir. Vamos a salir a la calle y va a haber quien a distancia se esté riendo de nosotros. Pero no pongas tus ojos en ellos. Tú pon tus ojos en Cristo. Cristo nos ha mandado a hacer esto. Y muchos de esos que hoy se ríen, mañana estarán aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Estoy perdido, no sé si los estoy ocurriendo, pero en verdad, allá afuera, la gente que se ríe de ti, al tiempo de Dios, va a estar aquí alabando a Dios. Amén. El Señor nos dejó un mensaje muy claro a cada uno de nosotros para que no nos rindamos a pesar de los insultos. Mateo 10, 24 y 25. Termino con esto. Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo le debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa no le han llamado, más bien le han llamado Belcebú, cuanto más a los de su familia. Nosotros somos del pueblo de Dios, nosotros somos la familia en la fe. Si a él le dijeron Belcebú, que es el diablo, ¿cómo nos podrán decir a nosotros? Entonces, que no te desanimen los problemas, que no te desanimen lo que la gente diga, incluso tu familia. Tú tienes que estar firme en las cosas de Cristo Jesús. Póngase de pie, hermanos. Fue corto, espero haberme dado a entender. Gloria a Dios. Y que la palabra te inquiete y te anime a su vez a seguir adelante, veas como veas el entorno, el panorama. Mantengámonos firmes en las cosas de Dios, porque Él es realmente el único que nos va a dar la victoria. No nuestra confianza en las personas, nuestra confianza en el dinero, nada, solamente en Cristo hay poder. Amén. Amén. Bendito Padre, gracias Señor, gracias.